Bueno, nuevamente buenos días, señores. Entonces, la semana pasada tuvieron la oportunidad de ver los videos de cada uno de los métodos de perforación. Hicimos una, digamos, discusión de ellos, en el sentido, pues, de lo que prácticamente en la industria son los criterios que yo utilizo como para saber qué tipo de perforador escojo. Y además, pues, también vimos ahí un tema pues de en qué rango se deberían de utilizar de acuerdo al objetivo de la voladura. La clase de hoy la tengo dividida en dos partes. Esta primera parte vamos a ver un tema de accesorios de perforación, también dándole pues como las sugerencias que normalmente yo utilizo en la vida profesional. Y la segunda parte vamos a ver un dimensionamiento de equipos con un ejercicio práctico de cálculo que lo monté en Excel. Entonces, en la segunda parte vamos a trabajar en Excel. Bueno, generalidades pues de las barras de perforación. Está el diámetro, la longitud de la perforación, características de la roca a perforar, tamaño y potencia de la perforadora, la disponibilidad que haya de estos aceros. Aquí hay un punto importante y es, si algunos de ustedes, pues, me supongo que muy similar a lo que se trabaja en la parte geológica, pues con la perforación exploratoria. En el caso de la perforación y voladura, los aceros de perforación son responsabilidad del ingeniero de perforación y voladuras. Entonces, en este sentido, hay que hacerle un seguimiento claro a, al desgaste y al uso de estos aceros. Entonces, aquí variables, digamos, que componen la sarta de perforación. Ahí estoy señalando con el mouse. Está lo que es el chano adaptador. Esta parte, para poderla cambiar, es necesario de personal de mantenimiento, en el sentido de que hay que hacer un pequeño desacople en el martillo. Normalmente un cambio de un chan de estos puede durar de 1 a 2 horas, pero esto es una pieza también de desgaste, porque aquí en lo primero que estoy señalando, que es la primera rosca, ya vendría o el manguito de acople o las barras cuando tienen el acople incorporado. Pero en este caso, digamos del ejemplo, hay un manguito de acople. Entonces, esta rosca de acá, de este adaptador, es una rosca macho y el manguito de acople tiene dos roscas hembras. O sea, la diferencia entre macho y hembra es que la rosca macho es expuesta, la rosca hembra es interna, pues aquí al acople. Igual, la primer barra o número de barras va a tener entonces, en este caso, una rosca macho, tiene esa barra de extensión que pueden ser de distintas dimensiones, normalmente en perforación, digamos, en minería subterránea, que los equipos son más pequeños, y cuando son equipos semimanuales, utiliza barras hasta de 1,50, 2,40, porque normalmente todavía se utilizan en pies. Entonces uno habla de barras de 5 pies, de 8 pies. Y en minería superficie normalmente uno utiliza barras de 3 y 5 metros. Es lo más común. En esta parte donde ya va a haber contacto con la broca, también la barra tiene una rosca y la broca, perdón, la barra y la broca tiene una rosca hembra. Y esta es la barra y aquí lo que se pinta como en negrito es lo que les decía de la clase pasada, son, son las piezas de acero al tuxteno que son las que verdaderamente trituran y perforan la roca. Y esta es una barra ahorita que se utiliza muy comúnmente en minería de subterránea, qué pena. Y es donde viene integrada la culata o el chan, viene ajustado a la misma barra. Esto es lo que entra dentro del martillo. Tiene, digamos, este tope aquí o collar. Viene la barra como tal y la broca también está integrada directamente a la barra. Y por aquí este pequeño orificio es por donde sale el barrido como tal, sea agua o aire. Hay varios tipos de roscas. Está esa rosca T, otra pesoidal, es la más común. Esta rosca R da muy buen apriete, digamos, entre barras y se utiliza mucho en minería subterránea, porque esta rosca tiene la particularidad que
Normalmente se parte de la barra, ella viene roscada totalmente, se podría seguir utilizando, pero eso hablemos de pequeña minería. Y hay otros tipos de roscas como la C, la GD, pero verdaderamente normalmente uno usa más esta rosca T. Los adaptadores de Culat o Chan son los que transmiten a la sarta de perforación la energía de impacto de la rotación y el empuje, pues como les dije, esta parte que está impactando el martillo es lo que y toda esta parte viene interna como tal al martillo y solo digamos desde aquí, desde este corte hacia adelante es lo que sale del martillo y esta parte es la que se une ya con el varillaje como tal. Y las varillas como tal, aquí viene un punto importante. Como dice ahí, pueden ser circulares o hexagonales, pero aquí ustedes ven barra M. Esto, digamos, tiene en la minería aproximadamente por ahí unos 30 años. Y en estos últimos 30 años, cuando se inventaron estas barras EMF, esto quiere decir male female, y es que, como se ve aquí en el grafiquito, una parte tiene su rosca, pero integraron de una vez el manguito o acople al otro extremo de la barra. Entonces ya la barra en uno de sus tiene una rosca hembra. ¿Esto para qué sirve? Si suponemos que hubiese el manguito actuaría de contacto entre dos barras y ese contacto entre dos barras genera mucho más calor por contacto entre metales. Cuando se hace aquí integrada en este tipo de barras MF, lo que se busca es disminuir la energía que se pierde por transmisión, que normalmente se disipa en calor entre dos aceros. Entonces, ya en vez de tener un manguito y tener dos contactos, se pasa. Y los teóricos que fabrican barras hablan de que en cada punto de contacto se genera 3,5% de energía que se pierde. Voy a tratar de graficar acá y vamos a suponer que entonces, si yo tengo aquí una barra y tuviera en el método tradicional manguito, tuviese, digamos, bueno, aquí está como la parte roscada de la barra, aquí estaría la parte roscada de la otra, y vendríamos con otra barra, aquí otra de la parte roscada, tuviésemos aquí otro manguito, aquí la otra parte roscada de la barra, digamos aquí la otra barra, y digamos que tuviéramos la broca. Y aquí, qué pena, la otra parte roscada, y aquí otro manguito, y aquí la parte roscada del shank. Entonces, si tuviéramos el método tradicional de manguitos, tendríamos contacto metal-metal. Aquí en esta parte tendríamos dos contactos metal-metal. Aquí otros dos sumaría 4. Aquí otros dos sumaría 6. Y este contacto, 7 contactos metal-metal. Si hay una pérdida de energía que es igual al 3,5%, y esto a su vez lo multiplicamos por esos 7, esto nos daría 3 por 7, 21 y 7 por 5, 35. Habría una pérdida del 24,5% de transmisión de la energía en el varillaje por esta cantidad de acoples. Ahora bien, perdón.
Vamos a hacerlo ya con la barra MF. Listo. Tendríamos aquí el lucillo, su parte roscada, y ya vendría la primer barra MF que tiene su acople incorporado. Vendría la barra. Supongamos aquí otra vez su parte roscada. Viene la segunda barra MF. Su parte roscada. La tercera barra MF. Su parte roscada. Y ya vendría aquí la broca. Puntos contacto metal-metal. 1, 2, 3. Este sería el cuarto. La pérdida de la energía aquí sería 4 por 3.5. 4 por 3, 12. 4 por 5, 20. 14%. ¿Esto qué nos demuestra, señores? Que cuando se inventaron esta barra MF, en un barreno normal en voladura que es muy común de 3 barras, 4 barras, aquí en este ejemplo pues de 3 barras, estamos ganándonos un 10% de la energía que se perdía por contacto metal-metal. Entonces, dicho de otra forma, bajo esta consideración, siempre recomiendo utilizar barras MF porque se disminuye mucho la pérdida de la energía del contacto metal-metal. Vienen los distintos pues, tipos de varillajes, unos ejemplos de roscas para el chan, de roscas para la broca, de tamaños de la broca. Son aceros relativamente pequeños y aquí viene otro punto importante. Si ustedes visualmente ven, este tubo guía lo ven como más gordito y la realidad es así. A ver, cuando normalmente uno ve una varilla de perforación de voladuras, hay una diferencia entre su diámetro, entre este diámetro, y supongamos que aquí estuviese la broca. Normalmente el diámetro del barreno lo va a dar es el diámetro de la broca. Y entre el diámetro de la broca y el diámetro de la barra normalmente hay una diferencia. Casi siempre en los varillajes normales, casi digamos que el diámetro de la barra es el 50% aproximadamente del diámetro de la broca. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la broca y la barra siempre va a haber una holgura transversal y esa holgura transversal pues tiene dos objetivos. Uno, que cuando el barrido viene interno acá y está también interno a la broca, todos los detritus salgan por esta parte externa que va a haber de espacio entre la roca ya perforada y la barra. Pero a su vez también que cuando yo estoy perforando y parémonos allá al lado del perforador y por las fracturas que tiene la roca y por las desviaciones que tiene la roca, normalmente esta barra comienza a oscilar en el diámetro de la perforación, que es el diámetro de la broca, a moverse hacia los lados. Entonces es común que si la roca está muy fracturada, usted en todo momento vea la barra recostada contra una de las paredes del barreno. Y de hecho también eso es parte del diseño, que tenga una holgura donde ella, digamos, se pueda mover como tal. En este caso particular de los tubos guías, se hace de un diámetro mucho mayor a las barras tradicionales y que se aproxima a lo que vendría aquí el diámetro de la broca. Ya la holgura no es del 50% como en las barras normales, sino que se disminuye drásticamente a casi un 15 o 20%.
¿Qué permite esto cuando se utiliza esta técnica de tubo guía? Que al haber menos posibilidades de moverse el tubo sobre la perforación, uno garantiza unos barrenos con menor desviación. Pero ¿cuál es el punto aquí en contra? Cuando ustedes se atrevan a utilizar tubos guías porque la perforación está supremamente fracturada, la roca, perdón, el macizo, garanticen que tienen un superoperador. O sea, esto solo se puede utilizar con operadores expertos. En algún momento de mi vida profesional, cuando estaba arrancando por allá hace más de 20 años, me llegó el vendedor pues con la teoría del tubo guía y que disminuía las desviaciones. Y hay una variable súper importante a controlar en las voladuras, que creo que se los dije desde la primera clase, y son las variables geométricas. Nosotros como ingenieros de perforación y voladuras no controlamos la geología. En Colombia lastimosamente no controlamos la selección del explosivo, entonces casi que una de las variables que podemos controlar son las variables geométricas. Y si yo teóricamente, y con lo que vamos a terminar de ver en esta primera parte, vemos que hay muchas desviaciones que se generan desde la misma selección de aceros, cuando me dijeron las bondades del tubo guía, de una caí, ¿cuánto les compro? Y empecé a utilizar tubos guías en un sector muy fracturado en la mina que trabajaba en ese momento. ¿Qué pasó? No me duraban 15 días cada varillaje de tubos guía. La verdad, mis operarios, aunque llevan muchos años, no eran las personas más idóneas ni mejor capacitadas y ante cualquier problema, porque igual tenía un macizo supremamente fracturado, se les atascaba cada rato el tubo o algo y se partía el varillaje, porque normalmente cualquier barra de estas siempre va a tender a partirse aquí en la parte que físicamente es más débil, que es en este caso, pues el tubo viene grueso, pero para poder llegar a la rosca, pues conserva su rosca normal y digamos aquí este cuello normalmente es donde se parte. O supongamos el otro tubo que se estaba insertando acá, exactamente en esos tubos se parten y entonces no me duraban 15 días el tubo guía y pues por ahí derecho se iba pues la broca como tal. Entonces después de botar como 4 tubos guías me tocó desertar. O sea, verdaderamente por la formación y el grado de expertise que tenían mis operadores me tocó abortar. Y eso es un punto muy importante, señores, y se los dije en la clase pasada. Lastimosamente Colombia no es un país minero, lastimosamente aquí el SENA no tiene específicamente, ni nosotros las empresas nos hemos preocupado por armar estos centros técnicos de formación en cosas tan específicas, así como el manejo de equipos. Normalmente uno en su propia empresa termina formando a su gente. Y la realidad ahí pues queda faltando mucho por hacer. Les cuento una anécdota de hace, bueno, yo creo que más de 20 años. Cuando empezó a llegar acá Drummond fue posterior al Cerrejón, pues, y mucho más posterior. Pues, de hecho, Drummond, cuando arrancó a ópera, yo ya era ingeniero de minas. Yo llevo de ingeniero de minas como 20, ya se me olvidó hasta el tiempo, como 25, 26 años. En cambio, Cerrejón ya tiene más de 30 años. Cerrejón arrancó como por allá en la década de los 80, 83, 85, algo así. ¿Qué hizo la gente de Drummond? Como estos señores, esto es una empresa familiar y esta gente está por allá, eran carboneros en minería de carbón en un estado de Estados Unidos, no me acuerdo uno que es muy, creo que es Alabama o algo. Eh, Esta gente ya tenía mucha experiencia pues con el tema minero y de hecho Drummond es una mina que creo que ha superado ya el Cerrejón en estos últimos años en producción de carbón, es verdaderamente grande. Creo que tienen 2 minas. ¿El cuento cuál es? Cuando llegaron, digamos, hace 20, esta gente lo primero que hizo fue con cazadores de talentos, los famosos headhunters, empezarse
a robar a las otras mineras que habían ahí carboneras en la zona pues del Cesar y de La Guajira y hasta del Cerrejón, eh, robarse a los operadores expertos y ofreciéndoles un 40-50% más de salario. Entonces, allá estos operadores son bien pagos, no sé cuánto estarán en pesos de hoy, ganará un operario de perforación, pero supongamos que gane 4 millones de pesos mensuales, pues sin prestaciones extralegales, esta gente llega ofreciendo 6-7 millones. Y así armaron, digamos, todo su grupo de operadores claves que normalmente en una gran mina la gente más clave que usted necesita y son operadores de perforación y operadores de pala, pues su equipo de cargue, y prácticamente se lo robaron, como les digo, con Headhunter a todas las otras empresas. ¿Y esto por qué lo hacen? Por lo que les digo, o sea, porque estas operaciones son tan complicadas que uno gana mucho y puede obtener muchas ventajas si ya tiene un operador externo. Y si ya en 10 años o 12 pues se hizo a palo y cometió todos los errores en la otra empresa, pues yo ya me lo traigo y voy a obtener mucho beneficio. E igual así mis sueldos sean, en el ejemplo que estoy poniendo, del orden de magnitud de los 4 millones, así yo le pague 6 o 7, te aseguro que te vas a ahorrar mucha plata en rendimientos mayores de perforación y o en errores de perforación que va a cometer tu gente inexperta cuando se te pierde varillaje. ¿Me están escuchando? Válido que no está aquí como un loquito solo. Sí, sí, profe, lo estamos escuchando. Sí, señor. Recuerden por allá de vez en cuando, aunque sea tosan. Listo, entonces viene aquí todos los accesorios pues, de perforación, distintas calidades de varillaje que hay, y aquí vamos a empezar específicamente a hablar bueno, qué pena, todavía vamos a hablar de las varillas integrales y de las distintas brocas que se van a dar. Y ahí me voy a ir directamente a esas brocas. Miren, aquí hay pues una buena, digamos, fotico de lo que es una barrita normal, una broca. Esto es una aleación de acero, pero verdaderamente lo que perfora son estos dientes. Estos aquí tienen una forma balística y esto por aquí hay una perforación dentro de la barra y aquí otra, que estas son pues varillas brocas, perdón, muy pequeñas de minería subterránea normalmente, y por aquí es donde se inyecta el aire o el agua del fluido de barrido. Entonces, aquí esta es la parte donde voy a hablar ya de brocas. Entonces, hay distintos tipos de brocas de acuerdo al tipo de diente que se utilice. Entonces, esta es la llamada broca en cruz o broca en X. Aquí se ve el cuerpo de la broca. Lo que ustedes ven en color negro es lo que tiene esa aleación de acero al tuxteno, y esto es lo que verdaderamente perfora. Y esto que se ve, digamos, aquí como estas endijas son cavidades internas que son estas que se ven acá. Y verdaderamente esto está diseñado para que por acá en este caso, en esta vista en planta, por aquí es por donde sale el fluido de barrido, y cuando estos se están girando y triturando el de la roca y sacando el detritus, ese detritus con esa presión de aire que se inyecta por acá sale lateralmente y sale por estos espacios. Entonces por eso todas las brocas tienen que tener ese diseño para que puedan evacuar los detritus y ellos ya van a salir por esta parte. E igual, la broca en este caso es una broca que tiene solo, digamos, esta primer parte, que es exactamente la que le va a dar el diámetro a la perforación, y en este caso ya es aquí más angosta en esta parte del cuerpo. Entonces, el desarrollo que vamos a ver aquí de brocas, y lo vamos a ver al final en un grafiquito, dadas sus características, son las que van a garantizar la calidad de evitar desviaciones en la perforación. Entonces, digamos, esta es una de las más simples. Ya vienen otros tipos de brocas o de los botones, perdón, que si tienen los botones esféricos o balísticos. Entonces, miren la diferencia. Los esféricos son los que ustedes ven aquí arriba, mucho más redondeados, y los balísticos, miren que tienen una pequeña punta.
En este caso, por ejemplo, en particular, estos esféricos normalmente se utilizan en rocas más blandas. Estos balísticos se utilizan en rocas más duras. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy perforando una roca más dura? Pues este balístico va a tender a volverse esférico y aquí viene un punto muy importante que en muchas operaciones no se hace y es el afilado y esto es una práctica que a uno le garantiza mejores rendimientos porque estás utilizando verdaderamente los botones como están diseñados, sino que te implica juiciosamente todos los días en un turno de trabajo, pues o al finalizar el turno, medir con una galga que sí tenga la inclinación que tiene el ángulo, este botón balístico, y comenzar a afilarlo. Les cuento también un ejemplo. Cuando yo trabajé en Segovia, en la Frontino Gold Mines, les estaba hablando para allá del año 1996. Cuando me tocaba trasnochar, allá se manejaban 3 turnos de trabajos, que era 6 a 2, 2 a 10. Y cuando me tocaba el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, una de mis funciones era que tenía que ir, como esa mina es subterránea, y yo trabajé en Providencia, eh, me tocaba ir a los 3 niveles que estaban en ese momento en operación, que era el nivel 4, el nivel 6 y el nivel 7, a las herramenterías. Y en las herramenterías, pues en barras que son distintas, de pronto, ahorita me devuelvo, está un poquito más adelante, a las barras pues de perforación como las que les mostré en una, me voy a devolver, en una diapositiva anterior, estas. Acá, esta era con una galguita, uno medía que si tuviese este perfil aquí negrito, que es el que perfora, que si tuviese el ángulo adecuado, y cuando no lo tenía adecuado, iba con un herramentero, había ya, digamos, una especie de dispositivo, pues, esta, donde se fijaba esta barra, y ya logramos como tal afilarla. Perdón un segundo que por aquí empezó a sonar una alarma. Entonces, en esa época, allá en esta mina, en la Frontino Guaymas en Providencia, normalmente por nivel habían 20 frentes de perforación y habían 10 máquinas de perforación y entonces en un turno se perforaba y en el otro se cargaba y viceversa y se invertía, mientras en un tambor se estaba cargando, en el otro se perforaba. Entonces habían 10 equipos de perforación por nivel, entonces normalmente habían del orden de 10 a 12 barras de perforación y entonces a esas 10 barras en todos los días yo iba con la galguita, le medía y la que tenía que perforar se la pasaba al herramentero y eso era parte, digamos, de mi rutina en esos trasnochos, siempre tener afilados los aceros como tal. Viene aquí, digamos, una denominación de barra, de broca, perdón, que habla de la normal, y la normal es esta forma. Puede tener botones o esféricos o balísticos. Tiene solo en la parte superior, digamos, esta disposición, y ya el resto del cuerpo de la broca viene aquí, digamos, menos de un diámetro inferior a lo que verdaderamente va a quedar la perforación. Y esta sería, digamos, la vista de la cara. Tiene estos botones, pues, y los dos orificios estos por donde va a entrar el barrido. Viene la retráctil. Aquí, ¿cuál es la gran diferencia con la retráctil? Esta se utiliza mucho en rocas o macizos muy fracturados. Y miren que aquí el cuerpo tiene una variación. Todo el cuerpo de la broca tiene el mismo diámetro que va con el cual va a quedar el barreno. O sea, este cuerpo es mucho más grueso. Tiene, digamos, sus orificios laterales que son estos mismos que se ven acá, para que salga el detritus,
Y aquí en la parte superior tiene, digamos, unas especies de dientes que no están diseñados con los botones de acero al tuxteno, porque verdaderamente no está diseñado, usted pues no la va a poner al revés, o sea, esto perfora es para este lado, pero sí está diseñada a que si por alguna circunstancia del terreno muy fracturado se te derrumba parte del barreno, esto mismo ayude como comillas por su carácter retráctil a perforar de manera inversa. Y ya los equipos tienen hasta percusión y con la rotación se trata comillas como si usted estuviera perforando el material suelto para desatascarlo más fácilmente. Entonces, por eso se utilizan estas brocas retráctiles. Viene esta que sigue, que es la Drop Center. Aparte de ser retráctil, ya tiene algo aquí en su cuerpo que de pronto aquí no se observa muy bien, pero esta parte que se ve central, aquí redondita, digamos si lo viéramos en un perfil, está un poquito entrada. Voy a tratar de dibujar acá. Es como si les dijera que si yo la viera en una vista lateral, su parte central aquí tiene un pequeño orificio así circular. Y aquí ya viene pues, los botoncitos y donde perfora y los botoncitos y donde perfora. Y puede tener los orificios, pues estos acá, miren, laterales. Pero aquí, ¿qué es lo que busca con esta parte central así un poco más profunda? Que digamos cuando estoy perforando roca acá, que un pedazo de roca acá se que quedara ahí anclado y esto ayuda a este drop center a que hayan menores desviaciones, porque es como si la broca estuviera en todo momento fijada con la misma roca que está perforando. Eso es lo que busca esta parte central del drop. Viene la guía verdaderamente es una, ¿cómo se dice? Una broca que es un poquito más alargada. O sea, normalmente estas barras tienen unas dimensiones, a ver, de unos 20, 25 centímetros de longitud. Esta tiene por ahí unos 10 centímetros más y es muy similar a la retráctil. Lo único que la diferencia es que le dan ese poquito más de distancia y que tiene, digamos, esta parte aquí como esta muelita lateral. Y casi que lo que se está buscando es que se perfore prácticamente desde aquí, desde el diente hasta esta parte, que se logre, digamos, a diferencia de la Drop Center, que tiene, digamos, esa guía en la parte media, es como si el que se la inventó, es como si tratara de que lo que le diera la guía es este pedacito aquí en esta parte externa. Y miren que por aquí tiene un barrido lateral que ayuda a que salga por acá el detritus. Esta se utiliza mucho en minería subterránea, es una barra escariadora. ¿Qué características tiene? Digamos que es como si tuviera una doble broca y aquí se ve pues, aunque el dibujo no está muy bien dibujado, pues porque verdaderamente esto nunca va a avanzar hasta por acá, pero verdaderamente lo que está haciendo es esto. Está haciendo primero un huequito primero más pequeño, una perforación central, pero que nada más verdaderamente llegaría aquí hasta donde está la broca, pues porque esto no sale de manera indefinida. O sea, aunque sí tiene una extensión, acá digamos saldría solo unos 10 o 15 centímetros. Aquí creo que está un poquito exagerada la dimensión. Y ya después de que haces ese avance central con un diámetro menor, ya perforas con un diámetro exterior un poquito mayor. Así, digamos, suene raro, es algo similar a lo que les explicaba también en una de las clases pasadas de lo que hicieron para rescatar a los mineros en Chile con el famoso raise boring. Es algo similar. En el raise boring se hace una perforación, pero esta sí va hasta el otro lado, pequeña, y ya cuando yo llego al otro lado le coloco otros aditamentos y perfora en el otro sentido, ampliando la perforación. Aquí está, digamos, lo va haciendo
de una vez, y esta se utiliza para rocas supremamente duras, porque los rendimientos de perforación en la medida que las rocas son más duras, pues son altísimos. Entonces se han tratado de buscar diferentes métodos que ayude a mejorar esos rendimientos. Está pues el famoso martillo en fondo del que hablamos también, o que ustedes vieron ya los videitos en la clase pasada. La particularidad que tiene es que aquí el martillito viene integrado a la broca también prácticamente. Entonces, cuando, igual que me pasó a mí con los tubos guías, si vos no tenés operadores muy expertos, tenés la probabilidad de que se te vaya de una vez la barra, la broca y el martillo. Pero desde el punto de vista de que usted tenga una aplicación en los diámetros requeridos y que tenga gente, digamos, con muy buena experiencia y muy buenos perforadores, es una muy buena opción. Yo también, por mi experiencia, no lo recomendaría si su macizo es muy fracturado, porque tiene mucha más probabilidad en macizos fracturados de lo que te digo, de atasques o de rompimiento de sartas dentro del, del barreno. Y si usted está utilizando martillo en fondo, pues su gasto va a ser mayor. Todo esto para qué, señores, para llegar a este último cuadrito. Aquí pues están particularizándolo a una barra muy pequeña, pues de casi que como 2,5 pulgadas, pero en últimas, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Miren, aquí hay una longitud de perforación de 15 metros y te comienzan a hacer un barrido de las brocas. Si usted así tenga el operador más experto que tenga y su accesorio de perforación es una barra normal, tienes en una probabilidad de desviación del 5 al 7%, digamos aquí con una media de 6. Y ya, señores, ¿cuánto es el 6% de 15 metros? Serían 90 centímetros. Entonces, esta perforación se te podría desviar de lo que vos la querías. Aquí, si fueras totalmente vertical, se te podría desviar hasta en un 90 centímetros, pues casi 1 metro. Entonces ahí es donde comienzan los problemas, así como lo está mostrando gráficamente el dibujito, a que hubiese barrenos que se te pueden juntar o barrenos que te pueden separar por las propias condiciones de los aceros a utilizar, el expertise del operador y aparte de eso, pues el terreno que vas a perforar. Si vos ya te pasas para una retráctil, puedes disminuir a que ese error esté entre un 4 y un 4,7% aproximadamente. Se disminuye casi ya en un 2 o 3% la probabilidad de desviación. Si aparte de eso ya utilizas retráctil, pero a su vez con botón, aquí nos están diciendo la diferente balístico, vas a estar del orden del 3%. Si es retráctil y drop center, puedes bajar hasta un 2%, entre 2 y 2,5%. Y la que es guía, que aparte de eso es retráctil, pero entonces es la que tiene, digamos, aquí los dientes más alargaditos en esta parte, puedes disminuirla, tenerla menor a un 2%. Entonces, acá, como digamos opción, ojalá que cuando puedan utilizar los aceros de perforación, prácticamente siempre utilicen brocas que son, en este caso, retráctiles, porque todas estas son retráctiles, y que sean guías. Esta es la que le va a garantizar la menor desviación desde el acero. Y obviamente esto se puede incrementar si su operador no es muy experimentado y si su macizo es supremamente fracturado. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, no, profe. No, no, profe. Bueno, aquí digamos unos grafiquitos para terminar esta parte. ¿Por qué se desvía el
barreno. Entonces, en este caso, pues es un supuesto de que vamos a perforar de manera vertical. Puede haber error de ubicación, y cuando hablamos de ubicación es acá pues en la sarta de perforación y acá en el punto donde se va a ubicar, y que hasta haya digamos una inclinación de este boom y yo ni me doy cuenta. Que hay un mal emboquillado. Les pongo un ejemplo. Normalmente estos equipos aquí en su parte superior, para hacer contacto con la roca, el equipo viene equipado digamos como con una punta de acero macizo. Y esa punta, como su nombre lo dice, tiene una superficie relativamente pequeña donde él, digamos, se posiciona sobre la roca, en esa punta. Les pongo un ejemplo. Los operadores que yo tenía en una mina en Jumbo, lo primero que hacían para lograr casi que una mejor superficie de contacto, en vez de tener ese punto, se habían inventado como una especie de superficie en madera, un polín, digamos, con una superficie que tenía un área como de más o menos eh, unos 8 pulgadas, más o menos como 20 centímetros de ancho y por ahí unos 50 y le adaptaban ese polín, le hacían una perforación y casi que se lo fijaban y con unos cables amarrados a donde estaba esa punta. Entonces ya la realidad era que ellos al ubicar este boom no iban a ubicar una punta, sino una superficie en madera. Y ellos lo hacían porque con eso se sentían más seguros para lograr la posición de la perforadora, o sea, que no tuvieran errores de emboquillado. Y eso lo hacían como una práctica. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de que todo esto tiene sensores de posicionamiento para saber usted que, por ejemplo, si está ortogonal. Y normalmente ahí es donde viene un punto súper importante en la capacitación de los operadores. Cuando yo llegué a hablar con ellos en la mina en uno de mis primeros trabajos, eran personas tan básicas y en esa época pues la tecnología que había pues no era digital ni nada, sino que digámoslo así eran puros ojos de pollo, eran los sensores de posicionamiento y cuando yo llegué a preguntarles que si ellos lo utilizaban ni sabían qué era eso. Entonces, ¿cómo posicionaban el boom? Como ellos creían que estaba bien ahí, digamos vertical. Pero la realidad es que hoy ya los equipos vienen con sensores electrónicos que te permiten en todo momento medir el ángulo o algo. Y lo otro es que sí esté trabajando. Otra práctica que se da y ya esa es mucho más reciente en estos equipos que ya tienen estos sensores, digamos, electrónicos, es que cuando te das cuenta y hablas con el operador, sí, eso dejó de funcionar hace como 6 meses. ¿Cómo así que dejó de funcionar hace 6 meses? Sí, sí. Yo ahí reporté y no han hecho nada. Entonces son cosas, si uno trabaja perforación y voladuras, tiene que estar pendiente porque parte, digamos, de esa ubicación, que trae, digamos, todo el varillaje, depende, digamos, parte de la desviación. Si hay una mala alineación del boom, como les digo, aquí les cuento otro ejemplo. Resulta que en una mina que yo trabajé también, esto también fue hace por ahí más de 20 años, el equipo estaba muy viejito ya. Y al boom le pasaba lo que le pasaba al Chavo, la famosa garrotura. Él arrancaba así, comenzaba a inclinarse, y era porque era tal el desgaste ya, digamos, en muchos de sus pistones y en todos estos manjoles y bloques de válvulas que tiene todo este sistema hidráulico, que él comenzaba a aliviarse cuando iba perforando. Entonces, cuando usted se daba cuenta, estaba terminando usted la perforación y él ya estaba inclinado, no sé, 10, 15 grados. Y si obviamente ese boom se mueve, pues la perforación se te va a desviar más. Es la analogía que yo les explico muchas veces a ustedes, como cuando vos vas a dar en una pared de un clavo, si vos de entrada con el primer martellazo, él ya te quedó torcido, eh,
se te va a ir torcido. Como dice el dicho, árbol que nace torcido nunca enderezará su tronco. O sea, la perforación, si usted la emboquilla de una vez torcida, ya eso nunca la vas a enderezar. Y pueden llegar a estas ocasiones que por condiciones excesivas de la roca y hasta muchos de estos errores se puedan presentar desviaciones así de grandes. Punto aquí importante, o sea, fue madre, en esa época nunca le tomé la foto, pero en algún momento, haciendo unas perforaciones, por allá que yo mantenía haciendo ensayos, y aunque, digamos, en ese momento y al final del curso les explicaré que es un precorte, normalmente cuando uno hace un precorte, vos ves las perforaciones, te quedan las cañas de las perforaciones en la pared final de la voladura. Y aunque yo no estaba haciendo un precorte, estaba haciendo un diseño de unas voladuras de una sola fila, en las cuales eso arrancaba también que me quedaban los barrenos marcados. Pero ¿por qué cuento de que me quedaban los barrenos marcados? Cuando, oh mi Dios, me doy cuenta de que habían perforaciones más o menos, tampoco tan exageradas pues como esta, pero sí más o menos de este tipo, de esta segunda. O sea, que tranquilamente en una perforación de 10 metros, a veces tenía aquí una desviación hasta de metro 50 y se veía una curva aquí perfecta y digamos llegando a la perforación acá. Y cuando uno ve, digamos, ese material de los aceros, uno no puede creer que en 10 metros él se vaya a desviar hasta casi un 15% y que ese acero coja esa curva y se perfore y que no se parta. Y ahí viene una particularidad que tienen estos aceros. Los aceros de las barras tienen una parte central de fabricación de la barra que es muy plástica, que permite que se den esas desviaciones que se pueden dar producto de macizos de pronto muy fracturados o de errores de emboquillamiento como los que ven acá, pero a su vez su parte exterior es supremamente, tiene un tratamiento térmico que le da un temple que cuando usted, digamos, saca la barra, ella vuelve y queda exactamente vertical, no pierde, digamos, su forma. Entonces, eso es algo bien particular de las barras. Un centro muy, muy blando, pues, o dúctil, pues, que te permite que ella logre esas curvas y por esa parte exterior de ese tratamiento térmico que la hace que con ese temple no pierda su forma cuando salga, es también queda la condición que les decía yo ahorita, que usted en todo momento va a ver casi que la broca no la va a ver en la mitad del barreno y no pega a una de las paredes, porque por las desviaciones que usted va cogiendo en la perforación o el fracturamiento de la roca, ella se le va moviendo. ¿Qué riesgos hay cuando no hay precisión de los barrenos? Aquí como este tipo de ejemplos que se están viendo. Profe, De pronto se juntan aquí, señor. Sí, también quiero dime. hacer como una salvedad Dale. los puntos que nombraste. Creo que, como lo has dicho desde un comienzo, el tener un buen personal operativo capacitado y que conozca realmente qué es el arte de la perforación, porque realmente es un arte, o sea, es algo completamente, una profesión completamente diferente. En mi poca experiencia he podido ver que en la perforación a veces sucede también eso, es debido a que muchos de los perforistas, como son empíricos, o los que manejan estos dispositivos son muy empíricos, no tienen como una relación o conocimiento con lo que están perforando, ¿sí? Entonces, por Sí, ejemplo, solamente con no conocer, por ejemplo, la verdadera densidad de la roca, qué tipo de roca estoy perforando, dureza. Y para eso también existen ciertos tipos de roca, o sea, para cada tipo de roca, ¿sí? O dureza también existen ciertos tipos de roca, ¿sí? Y también en los cambios que tiene constantemente el macizo, ¿sí? Hay varias veces que pronto me ha pasado que siguen perforando con una misma roca, cruzando zonas de falla, ¿sí? Pequeñas, puede ser, donde hay sí, muchísimo caos, o por ejemplo rocas muy fracturadas, donde tengan un RMR muy bajito, ¿sí? Entonces le inyecta, por ejemplo, la misma carga hidráulica y pues claro, o sea, eso derrumba cualquier perforación o cualquier pozo.
llámese somera o llámese profunda. Entonces, yo creo que también, pues, partiendo del hecho de que Colombia, lo que usted dice, no es minera, pues uno tiende también a ver mucho estos tipos de desviaciones, es precisamente porque no tenemos un personal capacitado. Sí, podemos tener la última máquina del momento, pero si el señor pues, que la maneje no sabe de pronto más allá también otros factores, pues vamos a tener las mismas desviaciones que una máquina de pronto más Sí, de viejita, por acuerdo. decirlo. Ahí se te cortó creo que al final, pero bueno. Bueno, entonces miren, sí, entonces aquí son problemas típicos. ¿Qué pasa si los dos barrenos casi que se desvían y tratan de encontrarse? Esto aquí queda, digamos, una supercarga excesiva. Entonces, esta condición, como verdaderamente por aquí en esta parte, antes porque quedaron opuestos, van a quedar una serie sobre tamaños porque esto no está diseñado para que quede con esta distancia aquí hasta acá y aquí tampoco está diseñado para que queden juntos. En esta parte puede haber proyección de rocas porque esto es una carga súper concentrada que puede dar rompimiento a cara libre y a que haya el famoso fly rock. Y aquí al revés, a que como está pues dibujado, toque después hasta o reperforar barrenos si usted se dio cuenta de la desviación, que eso tampoco es tan simple de darse cuenta si usted no tiene la instrumentación. Y uno, como digamos, se da cuenta de esta desviación. Hoy hay unos elementos que venden que son unas ondas láser, que usted después de que perfora podría hacer el chequeo y ver verdaderamente cómo le quedaron desviados los barrenos antes de hacer el cambio. Esto normalmente pues las empresas casi que no tienen estos elementos, pero sí, las empresas especializadas en elementos, digamos, pues sí sabe la importancia de esto y para validar cómo está trabajando su perforadora y sus mismos operarios, es contratar estos. Entonces uno cuando mide con una sonda láser se puede dar cuenta de este tipo, digamos, de desviaciones como tal. Pero como todo en la vida, muchas de las cosas que podemos hacer por mejorar valen plata, o sea, hay que generar un recurso, pero aquí hay un punto muy importante, señores, y que lo deben de tener en cuenta y de pronto si podemos hacerlo al final, tocaremos algún tema de esto y es de ciertas variables que como ingeniero nosotros tenemos que utilizar desde el punto de vista financiero para vender proyectos. A ver, me hago entender. Ya los equipos de perforación, digamos, modernos, o bueno, o no los equipos de perforación, hay empresas de tecnología hoy que te venden todo un sistema para adaptarle a una perforadora de esta, que vos en todo momento estés midiendo desviaciones de barreno y que el mismo, digamos, te permite ir dando parámetros para que vas ajustando el equipo a que vos logres minimizar a centímetros este tipo de desviaciones hacia profundidad. Y en todo momento, pues con sensores y que tiene una serie pues de elementos tecnológicos ahí de antenas o algo, usted vaya viendo el posicionamiento del barreno, cómo va quedando perfecto. Y esto es clave porque, como les digo, la sonda láser es post-mortem, pues yo ya me quedó torcido, sí, me quedó torcido, pues usted ya no puede hacer nada para corregirlo. Este tipo de tecnología que les digo que es nueva y que están vendiendo ahorita una empresa de tecnología, te permite que en todo momento, en la medida que vas perforando cada metro de perforación, te vas dando cuenta el operador qué movimientos tiene que hacer para que logre la mínima desviación del barreno. Sino que les pongo un ejemplo, en estos momentos digamos, ese aditamento se lo estoy comprando al equipo de la mina en la cual yo trabajo, pero digamos, eso vale, son $75,000, pues no es un elemento barato. Pero la realidad, cuando uno conoce de este tema, uno sabe que esos $75,000 en este tipo, digamos, de mejoras granulométricas o mejoras de todo el punto de vista
que uno las tiene que evaluar es en el metro cúbico volado, eso se va a pagar. Entonces ahí ya muchas veces uno trabajando como ingeniero de perforación y voladuras, cuando surgen este tipo de, digamos, de herramientas tecnológicas, le toca generar casi que un proyectico donde uno diga cómo libro esos $75.000. Y es, digamos, porque al lograr usted una mejor geometría de la voladura, voy a reducir de pronto sobre tamaños, o la curva granulométrica va a ser, digamos, mucho más pareja, no voy a generar muchos gruesos y poco finos. Entonces, es cosas, y si de pronto hay un proceso posterior de conminución, o sea, ese material usted lo va a alimentar a trituración y a molienda, toca hacer un cálculo de qué pasa cuando yo mejoro, digamos, esa curva granulométrica, o por ejemplo, simplemente qué pasa cuando yo disminuyo mis sobretamaños de un 10 a un 5% o a un 3%. O sea, cuánto me gasto hoy yo en la conminución de esos bolones que me quedan ahí dentro de la mina. Y hacer el análisis a que si yo logro mejorar la geometría de la voladura, puedo obtener que, que, que haya una disminución en costos que libre, digamos, esos $75.000 en 6 meses, en un año y medio, pues, ¿cuánto es el payback de esa inversión? Entonces, uno tiene que tener, digamos, ciertos elementos financieros porque normalmente a los dueños de las empresas, a los gerentes, a nuestros jefes, todo le entra es por los ojos por plata. Entonces hay que llegar y decirles, mire, sí, voy a invertir $75.000, pero tengo un payback de 6 meses en el cual se libre la inversión. Y si, bajo un análisis de sensibilidad, logro X o Y resultados, puedo tener un ahorro de, no sé, otros 15, 20, 30, $50.000 por año. Entonces, cuando uno muestra desde el punto de vista financiero, eso ya en unos términos de que hay un retorno de inversión y que se libra, es más fácil convencer a un jefe pues, de que sí nos permita, digamos, tener esa herramienta tecnológica como tal. Este es otro grafiquito pues de una mina subterránea donde uno comienza una perforación de ese tipo que tendría que ser así, de esa forma, porque ese es el mineral. Pero ¿qué pasa? Buenas. Se pausó, ¿cierto? Sí, sí, se pausó. Hola, ¿sí me Ahora escuchan? sí. Sí, sí, profe, se había Ok. pausado. Ah, bueno, qué pena. Entonces, miren, no, como les decía, aquí es una zona cuando ya hay errores de la perforación, donde te está saliendo del mineral, entonces esto va a ser dilución. Si hay desviación de los barrenos, se pueden generar en estas partes sobre tamaños. Y aquí, si la longitud de la perforación no fue la adecuada o fue más corta, pues va a haber pérdidas de mineral como tal. Esto lo traté de hacer en algún momento y verdaderamente en perforaciones no muy profundas funciona. Y es para, digamos, de una manera muy simple, con una linternita amarrada con una pita y que obviamente pues la metes prendida la linterna y que siempre esté apuntando hacia arriba el rayo de luz para ver si uno está teniendo muchas desviaciones. Y la verdad, como les digo, lo hice en algún momento pues de mi vida laboral y verdaderamente funciona. En barrenos pues hasta de 10 metros fue que me funcionaba. Y uno verdaderamente va bajando la perforación y va validando con el metraje pues que de alguna otra forma vas marcando en la cinta métrica o en la pita que estás bajando la linterna, ver y si el barreno está, si está muy desviado cuando ahí con la formulita que está expresada ahí en términos pues de la profundidad y de la longitud, si el rayo de luz te desaparece como tal.
Profe, en la diapositiva anterior, cuando mirábamos Sí. las desviaciones más que todos en la parte de abajo, también se debe a que cuando uno perfora en bajos ángulos, también tiende casi siempre a desviarse también las perforaciones. A veces, no sé, el ángulo a veces no es como el más adecuado, entonces también influye mucho. Que No, una, y por de ejemplo, una hecho, vertical. no, de acuerdo, no, de acuerdo. Y muy pertinente tu comentario porque creo que también lo había dicho en la clase pasada. eh, Normalmente uno donde tiene menos probabilidad de desviarse es cuando de alguna u otra forma físicamente el equipo puede hacerlo de mejor forma. Me hago entender, o sea, si yo estoy perforando en bancos, en superficie, lo más fácil es perforar vertical a 90 grados, porque el posicionamiento del equipo más fácilmente te permite, digamos, que siempre tengas esa condición vertical. Cuando de alguna otra forma vos comenzás y que el equipo te lo permite, por ejemplo, a girar el boom 10, 15 grados, 20, hay mayor probabilidad de desviaciones que se sumarían a las que vimos en el grafiquito de acuerdo al tipo de broca que usted utilice. Entonces, a mí me preguntan cuál es mi mayor sugerencia, o sea, lo ideal es que la configuración geométrica de tu mina te permitiese que vos perforases siempre vertical. Pero también les pongo un ejemplo. La mina actual donde yo trabajo tiene, digamos, un buzamiento de sus estructuras cuasi vertical, o sea, están más o menos todas a 80 grados. Entonces yo perforar ahí a 90 grados, siempre, digamos, dejaría mis bancos ñatos porque se me vendría esa cuña que se forma si yo quisiera perforar vertical. ¿Qué me toca hacer a mí por esa presentación 85 grados? Siempre paralelo a ellas. O sea, mi perforación, perdón, 80 grados, siempre perforo paralelo a esa, digamos, a esa estratificación Trazo. que tienen ahí los bancos, pero en este caso, pues el mármol. Entonces siempre perforo con esa inclinación a 80, 75 grados para buscar ese paralelismo a lo que la madre naturaleza ya me está entregando ahí, que son esa inclinación. Esta parte aquí ya, perdón un segundo. Aquí voy a pasar ya a la siguiente, a los siguientes slides, como a la segunda parte de la clase. Espera, yo lo coloco en modo presentación. Estos son dos slides que me quedaron de la clase pasada, pero adrede pues lo hice así para poder preparar el ejercicio, digamos, de Excel. Aquí este es uno, que supongo ustedes han oído mencionar, que tiene que ver con el ciclo PHBA de mejoras. Pues esto, y donde el P es la planear, el H es hacer o ejecutar, o en este caso pues la acción, la V es verificar y el A es actuar. Metodológicamente, yo desde hace ya más de 20 años, que es prácticamente lo que llevo en Argos, eh, enfrento todos mis problemas y todos los trabajos bajo este ciclo de mejoras o a veces de corrección. Y es una guía metodológica que le ayuda a uno, como su nombre le dice, a resolver problemas. Entonces quiero tocarlo acá y es para que si les interesa o algo, hay libros que están especializados en estos temas, pero por ejemplo, o les pongo un ejemplo, cualquier tesis de grado que yo dirijo, siempre al estudiante lo primero que le entrego es esa guía bibliográfica de un libro, de hecho, de un ingeniero de minas brasileño que se llama Falconi, que es gerenciamiento de la rutina, y donde explican claramente eh, paso a paso todas las fases que tiene un ciclo PHBA. ¿Por qué es importante eso? Porque esto le da a uno dirección hacia cómo afrontar problemas. Y dicho por los teóricos de muchos de estos temas, y normalmente cuando
y que creo que muchos de ustedes ya trabajan en la industria y normalmente uno trabaja pues como en la cadena productiva, pues en el quehacer día a día, uno tiende a volverse muy pragmático, a que todo lo quiere resolver, hagamos, hagamos. Y la realidad es que donde uno se tiene que gastar el mayor tiempo en la resolución de un problema es en la planeación. Hay gente que habla de manera exagerada, pues expertos de estos temas, que dicen que usted debería de gastarse el 90% del tiempo planeando y solo un 10% ejecutando. Y llevémoslo a la analogía, en un trabajo de grado, parte del éxito de ese trabajo sería toda esa sustentación y toda esa planeación. ¿Y qué etapas tiene esa planeación, señores? Está lo primero, que es identificar el problema. Y muchas veces esa identificación del problema no es tan simple. O sea, el problema no es decir, es que no estoy cumpliendo con el rendimiento de la perforación. Se tienen que utilizar técnicas de análisis para poder verdaderamente llegar a encontrar la causa fundamental del por qué el rendimiento de la perforación se nos cayó. Y ahí, en esa identificación del problema y en ese análisis del problema, vienen todas las técnicas metodológicas de, por ejemplo, el por qué, o estos gráficas de espina de pescado o el diagrama de Ishikawa, donde metodológicamente lo que te está ofreciendo una espina de pescado es que vos no dejes y se te olvida analizar ciertos factores que pueden influir en que ocurra un problema de una perforación. Entonces, es como si yo les dijera, una de las espinas de pescado te tendría que hablar, digamos, del macizo rocoso, otra de las espinas del pescado te debería de hablar del equipo de perforación, otra de las espinas te tendría que hablar, digamos, de las condiciones y de la formación de tu operador, otra, digamos, el método o los procedimientos que hay para esa perforación, y que vos hagas un barrido de cada uno de esos factores, que no se te olvide analizar ninguno, para poder tratar de llegar a esa verdaderamente causa fundamental, y que en muchos problemas no son unicausales, sino que son multicausales. O sea, es probable que a uno no se le caiga el rendimiento de la perforación no solo por una condición, sino por varias. Pero este tipo, digamos, de análisis de metodologías te permitirán encontrar esa serie de posibilidades en esa identificación del problema, en ese análisis del problema. Y aquí viene un punto importante en el análisis del problema, y yo lo defiendo a capa y espada, y es la famosa frase: lo que no se mide no se controla. Aquí, para yo verdaderamente saber que el rendimiento de la perforación no es el adecuado, es porque de alguna u otra forma yo tengo un indicador que me permite medir el rendimiento de perforación. Y ese rendimiento de perforación normalmente es metros de perforación por hora. Lo tengo que llevar registrado, sea porque mi equipo sea muy tecnológico y él me lo permite casi que en su propio software calcular, o sea porque, como me ha tocado a mí en muchos años de mi operación, y es llevar un registro con el operador, enseñarle a llevar un registro en un formato donde anote unas horas motor de entrada, unas horas motor de salida, y vamos midiendo los metros de perforación de cada barreno, y me vaya haciendo un registro barreno a barreno de cuántos metros se perforaban en el turno. Y al final, con las horas, digamos, de perforación y esos metros efectivos de perforación, llegar a sacar el rendimiento en metros por hora. Pero parte es de definir indicadores que nos permitan hacerle seguimiento a lo que queremos medir. Pues aquí estoy poniendo un ejemplo de perforación. Cuando yo tengo esos indicadores, tengo bien analizado el problema, tengo identificadas las causas, normalmente entonces ya sí me puedo venir a desarrollar un plan de acción. Y ese plan de acción normalmente uno lo registra en un formato 5W1H, que es el famoso qué es la acción, cómo debo de hacer esa acción, quién es el responsable de esa acción, cuándo se debe hacer esa acción, y de pronto hasta unas observaciones de si esas acciones que estoy ejecutando se van cumpliendo.
y esos son los famosos, digamos, formatos 51W1H, donde yo comienzo a generar mis planes de acción y hasta ahí muchas veces son muy buenos, pero ahí también hay que hacerle seguimiento a que esas acciones sí se vayan ejecutando. Ahí ya estoy, digamos, cuando comienzo a ejecutar el plan de acción, ya estoy en la acción y ejecutando la tarea para tratar de neutralizar esos problemas que identifiqué en esa fase de planeación y eso cómo se me tiene que reflejar en la verificación de los resultados de la tarea ejecutada. En últimas, yo que estoy buscando aquí, en el ejemplo que le estoy poniendo, que mi rendimiento de perforación verdaderamente sí se aproxime al nominal, porque en algún momento identifiqué que estaba muy alejado, pues, y que el rendimiento estaba muy bajo. ¿Qué pasa cuando verdaderamente se ejecutaron las acciones? Yo verifico los resultados y si se están cumpliendo los resultados, yo casi que tengo que pasar a una etapa de estandarización donde ya corroboré que lo que planeé está bien hecho y que eso es casi que una nueva regla que va a tener que seguir el operador. Entonces lo más fácil es que eso quede plasmado en un procedimiento de trabajo donde esas actividades nuevas que me di cuenta, en las cuales tenía que poner más atención, las tengo que manejar. Vamos a poner un ejemplo. La capacitación adecuada. Entonces, muy seguramente uno de los planes de acción era traer un experto en perforación o muchas veces yo identifico entre mis 8, 10, 6, 4, o sea, de acuerdo al tamaño del negocio, pues operadores de perforación. Yo digo, Pepito Pérez es la persona más experta, lleva 10 años, es el que tiene los mejores rendimientos. Entonces, yo utilizo hasta esa persona más experta y comienzo con esta persona que identifico que tiene oportunidades de mejora, se lo envío a Pepito Pérez. Y le digo, Pepito, venga, necesito que bajo los procedimientos que tenemos, me valides, le hagas un diagnóstico a Juan a ver digamos que de pronto en qué puede mejorar, qué no está haciendo y que lo entrenemos. Entonces puede pasar, digamos, un 15 días, un mes en compañía de nuestro mejor operador a, a hacer ese proceso de entrenamiento. O que si, digamos, estamos en una mina con recursos, que vemos la importancia de esto, a que yo pueda contratar un operador experto que normalmente las casas fabricantes de los equipos que no lo suministran brindan ese servicio. Entonces, por ejemplo, uno en un G-Colsa necesita un curso de capacitación de tractores, de volqueta o algo, y a uno le mandan el entrenador directamente desde G-Colsa, pues que es una persona certificada de Caterpillar y te da ese curso de entrenamiento, sino que esos cursos, digamos, valen platica, pues un curso de, por ejemplo, les pongo un ejemplo, un curso con G-Colsa de 2 días para máximo 8 operarios te puede valer unos 5 o 6 mil dólares por los 2 días. Entonces son capacitaciones que son costosas, pero que en algún momento, cuando uno hace el análisis del problema, puede llegar a esa conclusión a que le falta capacitación a la gente. Entonces, estoy verificando, digamos, no mejoró el rendimiento. Si no mejoró el rendimiento y seguís, digamos, con problemas, te tenés que devolver para la fase de planeación porque es probable que, que o no se estén ejecutando las acciones como vos las planeaste o que verdaderamente no se haya identificado la causa fundamental. Entonces ya toca utilizar técnicas de análisis de problemas un poquito más elaboradas y digamos con mayor información y con mayor, digamos, profundidad, por así decirlo, eh, para poder encontrar la solución. Entonces ahí vienen de pronto análisis de causa raíz, vienen temas de trabajos de metodologías que se trabajan con Lean o de Six Sigma, o sea, hay una serie de técnicas un poquito más elaboradas que de acuerdo a la magnitud del problema es posible que nos toque utilizar en esa identificación del problema. Y esto, señores, es una herramienta clave de trabajo que ojalá en las empresas donde ustedes estén trabajando pues tengan ciertas metodologías porque
Si son empresas grandes y hasta o multinacionales, pues normalmente muchas de estas técnicas las traen desde su casa matriz. Y si no, y si estoy en una empresa pequeña o algo, es también adaptarme, señores, a que parte del éxito de muchas de resolver problemas en la industria no está en que seamos, perdonen la expresión, el putas de aguadas o los más tesos, sino que tengamos método. Muchas, digamos, de las formas de resolución de problemas es un orden en la forma en que trabajo y el método que me permita, digamos, identificar esas mejoras o esos problemas como tal. Entonces, aquí les dejo, digamos, como ese abrebocas, así con este ciclo PHBA, señores, para que por favor, ojalá, si no lo están utilizando y si les llama la atención, lo utilicen. Y como les digo, es una muy buena herramienta de guía metodológica que te lleva a usted, por ejemplo, para un trabajo de grado, uno siguiendo todas estas fases, le da un orden lógico al trabajo que uno quiera hacer. ¿Preguntas o comentarios? ¿Cuál es el libro que usted nos recomendó para esta metodología, profe? Se los voy a enviar por correo el nombre exacto, porque el autor se llama Falconi, es un libro brasileño, pues, pero tiene traducción al español. Y si no mal no recuerdo, el nombre es Gerenciamiento de la Rutina. De pronto ahí me estoy equivocando en algún artículo o algo, pues, pero estoy casi seguro que así se llama. Ok. Y y se los cuento, o sea, nosotros, de hecho, en Argos desde hace muchos años contratamos al Instituto Falconi, porque es una empresa de, digamos, de asesorías en Brasil y obviamente con ellos aprendimos a utilizar esta técnica. Eso en algún momento en lo que era el antiguo Cementos del Valle los contratamos hace 20 años y ya en el Argos trabajamos con ellos hace 5 años. Pues hicimos como una especie de refresh en este trabajo. Y a su vez, en los 11 años que yo llevo de docente, digamos, por mi condición pues de profesor de cátedra, no tengo esa dedicación de tiempo exclusivo pues para la academia, pero sí a veces cuando salen estudiantes inquietos pues con este tema de perforación y voladura o problemas específicos que tienen por ahí pues cuando son de posgrado en sus empresas y trabajamos un proyecto de grado, lo primero que yo les digo es, lo trabajamos bajo esta metodología. Chicos, les pido que paremos en este momento 10 o 15 minuticos como para que tomemos tintico y ya nos metemos a la segunda parte que es con la siguiente diapositiva, con este cuadrito que se llama cómo calcular el tiempo de trabajo en cualquier equipo como tal. Y entonces, primero les explico bien este cuadrito y hacemos el ejercicio práctico en Excel. Entonces paremos 15 minuticos, ¿de acuerdo? Listo, Listo, profe. profe. Ok, profe. Voy a parar aquí la grabación. Bueno, esa es otra ventaja, pues que ya estoy grabando las clases y entonces para los compañeros que no asisten, Los ausentes, eh, profe. eh, pueden, pueden ver, ya de hecho montamos la clase pasada, ya está montada ahí ¿cómo es que se llama? En Moodle.